vuelves al Madrid. ¿Y cómo te lo tomas? Porque claro, vienes de ser protagonista a... pues tienes que currarte el puesto. ¿O cómo lo vivías tú en ese momento? A ver, no, a ver, pues vuelves al Real Madrid en unas circunstancias sorprendentes porque yo no lo esperaba, por muy bien que me hubiera ido, ¿no? En el Getafe el Real Madrid era el Real Madrid, ¿sabes? Es decir, y tú ves los jugadores que había ahí, y sobre todo los jugadores que vinieron ese año, que ese año vinieron, pues el año que vino Cristiano, Kaká, Benzema, Xavi, bueno, pues todo, Arbeloa, todos vinieron un montón de jugadores buenos y bueno, pues yo aparecí ahí, ¿no? Obviamente cualquier persona en su sano juicio, bueno, por lo menos yo, ¿no? Llegas ahí y sabes que eres el último de la fila, ¿no? Eres el último mono. Lo cual no significa que no tenga ninguna opción, ¿no? Yo lo que quería era entender qué hacía ahí, ¿no? Porque es lo primero que te preguntas. Dices, joder, ¿qué hago aquí? Sabes el primer día hacer el rondo y te la estás pasando con jugadores que tú sabes que no son tu liga, ¿sabes? Por lo menos es lo que yo pensaba. Es que, pues, ¿no? Primero te tiembla la espera, obviamente, y segundo, o sea, nadie en su sano juicio llega ahí, aterriza ahí y dice, este es mi lugar, aquí es donde yo pertenezco, ¿no? No sé, la superestrella sí, yo no lo era. Quiero decir, no era un mal jugador, sí, era un buen jugador y yo creo que tenía la capacidad, pero claro, es que estás hablando de pues de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pues yo tuve una conversación con Pellegrini, que era el entrenador, y él me dijo, le dije, ¿cuál es la idea? O sea, quiero decir, y él me dijo, no, pues la idea es, estábamos buscando un jugador en tu posición y también el club yo creo que ha gastado bastante en muchos jugadores y básicamente yo era una opción barata y accesible y yo creo que socialmente buena porque al final era un canterano y pues tienes tu oportunidad, me dijo. Yo soy un entrenador que no miro ni el salario ni el currículum y lo que miro es el rendimiento y si tú lo haces bien vas a jugar y si lo haces mal no. Pues, si el otro lo hace mejor pues va a jugar a otro, ¿no? Y para mí eso era suficiente, como siempre. Una vez estás ahí pues a dejarte llevar. Ya yo lo que decía antes es que cuanto más arriba estás, por lo menos en mi caso, más lo vives desde fuera, ¿no? Yo ahí te sientes casi un espectador de las cosas que te están pasando, ¿no? Y te sientes un poco llevado por la marea, incluso cuando sales al campo, ¿no? Es muy difícil salir al Bernabéu con la camiseta del Madrid la primera vez y tener control sobre tu cuerpo. Es que no sé, por lo menos yo es que también he sido muy madridista, ¿no? Y lo he vivido siempre desde fuera pues con pasión, ¿no? Y de repente estar dentro es como anacrónico, es como vivir un sueño, ¿sabes? Pero no vivir un sueño de este era mi sueño, sino de no tener control realmente sobre las cosas que están sucediendo, ¿no? Como cuando te estás viendo en el sueño que haces cosas que dices, joder, ¿por qué lo estoy haciendo? Pues esto es parecido. ¿Qué pasa? Pues que, joder, pues poco a poco pues vas ganando seguridad, vas ganando confianza. Yo hice una pretemporada muy buena, sorprendentemente, yo creo que también porque en la pretemporada cuando todo el mundo está poniéndose en forma yo estaba como si fuera como una moto y hice una pretemporada muy buena, di bastantes goles y resulta pues que empecé siendo titular en ese equipo, ¿sabes? Y de hecho ese año jugué 40 partidos. Que fue un año curioso porque entiendes lo que es el Real Madrid. Fue un año, nosotros que hicimos 90 y pico puntos, 94, 95, y no ganamos la Liga porque el Barcelona hizo... ¿Ese era el primero de Guardiola? Pues no sé si era el primero o eso. Guardiola creo que llegó en 2008. Sí, esto fue 2009.
y luego tuvimos un batacazo ahí en la Copa del Rey también. Y en Champions también nos eliminaron, creo que fue en cuartos. Octavos Olympique, ¿no? Octavos o cuartos, sí, no sé. El Lyon, sí. Entonces, pues, joder, pues pero a la vez, para mí, pues imagínate, pues fue otro escalón que me encontré sorprendentemente, ¿no? O sea, yo cada cosa que pasaba, pues me daba cuenta bastante tiempo después de que hubiera pasado, ¿no? Y luego está bien que así sea, ¿no? Pero bueno, en mi caso, no digo que le pase a todo el mundo, pero en mi caso es como fue. Oye, pasas ese primer año con Pellegrini y eso es un año un poco complicado, luego llega Mourinho y yo creo que se produce la época de mayor rivalidad en general en España entre Barça y Madrid. Yo creo que se vive con muchísima intensidad, ruedas de prensa, etc. ¿Cómo se vivía desde dentro? Bueno, pues en parte... Esta época da para un podcast, solo esta época. Sí. Podría ser. En parte, a ver, nosotros... lo que hay que entender es que el Real Madrid no está acostumbrado a ser el contendiente, ¿no? Está acostumbrado a dominar, ¿no? Y que el resto intenten aproximarse, ¿no? En ese momento el Barcelona pues probablemente está en el mejor momento de su historia en cuanto a los jugadores que consiguieron poner a funcionar. Por poner un poco de contexto, o sea, estamos hablando del Madrid de Cristiano Ronaldo, de Benzema y pues eso, de grandes futbolistas, y el Barcelona de Pep Guardiola, de Leo Messi, y pues bueno, de Iniesta, Xavi, Busquets. Correcto, yo creo los dos mejores grandes equipos que había y que ha habido en los últimos años. Nosotros, el Madrid fichó a Mourinho y el objetivo claramente era pues tomar otra vez el control el dominio, ¿no? Del fútbol español y mundial, ¿no? En ese momento, ¿no? Lo cual pues había que remar bastante, ¿no? Porque no digo que estuviéramos lejos, pero yo creo que el Barça en ese momento estaba un peldaño por encima. De hecho, la primera vez que jugamos contra ellos ese año fuimos al Nou Camp y nos clavaron 5, ¿verdad? Entonces, bueno, había un objetivo muy claro que yo creo que no había nadie que pudiera llevarlo a cabo que no fuera Mourinho, esa es la realidad. Y que, hombre, obviamente nosotros teníamos un equipo fuerte y con mimbres para intentar darle la vuelta a la situación, pero había que remar, porque ellos estaban un poco por encima, ¿no? Y remamos, la verdad, remamos con todo, ¿sabes? Dentro y fuera del campo. Yo creo que se habla mucho de la rivalidad, nunca hubo, a pesar de la inflamación, del ruido y tal, nunca hubo más que batalla sana, ¿no? O por lo menos deportiva. Lo que pasa es que el deporte no es solamente pasarse la pelota, ¿sabes? Es competir, y competir abarca muchas cosas, y en un mundo tan globalizado y tan... pues la comunicación pues también era importante, ¿no? Y nosotros pues sacamos todas nuestras armas y montamos un ejército, un verdadero ejército, que era lo que necesitábamos, ¿no? Y teníamos un general que era el entrenador, que sabía ser un general, y tenía soldados. Y en el momento en el que los jugadores conseguimos ser soldados, y soldados no es que te parezca bien todo lo que hace tu general, es ser hermano de tu otro soldado, y es seguir las instrucciones al pie de la letra y sin salirte, y nunca fallar a tu compañero, ¿no? Y eso es lo que nosotros conseguimos. Sabíamos que si no éramos un ejército no íbamos nunca a dar el cambio. Ese mismo año dimos el primer paso, yo creo que de gigante, que fue que ganamos la final de Copa en Valencia, cuando nadie lo esperaba realmente, o sea, pero lo conseguimos, y eso yo creo que fue un punto de inflexión muy grande, donde nos dimos cuenta de que todas las cosas que habíamos ido sembrando pues tenían consecuencias, y luego pues que la dinámica podía cambiar, ¿no? Y en eso ahí nos aferramos como clavo ardiendo, y el año siguiente pues otra vez con todas las de la ley pues fuimos a tope. Es que esa época, creo, corrígeme, pero o sea, el Barça tuvo a Guardiola 4 años.
Y en esos 4 años creo que perdió una Champions contra Mourinho en el Inter, que por eso se le ficha a Mourinho, me parece, que más fue en el Bernabéu en la final. Ese año fue, sí. Y luego el primer título que pierde en España el Barça es esa Copa del Rey. O sea, habían barrido en todo y les gana una Copa con un gol de Cristiano en la prórroga, me parece que fue, ¿no? En la prueba, sí. Año Y siguiente, luego hubo semifinales de Champions contra vosotros también, sí, yo creo, ¿no? Sí, sí. El año siguiente es cuando ya damos el siguiente paso, que es que ganamos la Liga. Yo creo que la Liga al final demuestra pues, que realmente lo que nos habíamos convertido, que éramos una verdadera máquina. Y ganamos la Liga con 100 puntos y bueno, hicimos aquella Liga de, victoria en el Camp Nou. De los récords, exactamente. Y bueno, yo creo que ahí, pues bueno, ya eso es, pues nos sentimos que habíamos dado la vuelta a la tortilla. El Barça sigue siendo un equipazo y nos seguiría ganando muchas veces y nosotros a ellos, ¿no? Pero ya la balanza estaba en otro lugar y eso muchas veces se hace mucho ímpetu en eso, en el ruido, en la inflamación de esos momentos, en algunas imágenes que todos tenemos en nuestra cabeza, que tampoco son las más bonitas, pero lo importante no estuvo ahí, lo importante estuvo en mi caso, ¿no? En el aprendizaje de lo que es un deporte de equipo y lo que es el deporte de competición, ¿no? Y ahí lo vives en su máxima exposición, ¿no? Y lo vives su preparación, la batalla y las consecuencias, ¿no? Y también eso es un aprendizaje importante. Entonces, ahí yo creo que el trabajo que hizo Mourinho pues fue importantísimo, ¿no? Y sinceramente pienso que luego el Real Madrid ha tenido una época gloriosa y la cual sigue, ¿no? Ganando un montón de títulos y sobre todo en Europa y demás, ¿no? Y yo creo que esa fue la primera piedra, ¿no? de esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Sinceramente pienso que ahí el club es donde asomó la cabeza, ¿no? Y donde dijo aquí estamos, ¿no? Y donde se impulsó. Y luego, pues obviamente, tantos jugadores y tantos entrenadores que han hecho que realmente estas cosas sucedan. Pero el primer paso yo creo que estuvo ahí. Aunque ese año no se consiga, no se ganó la Champions, por ejemplo. Pero sí que se sembraron unas bases, ¿no? Y sobre todo un estado de ánimo ¿no? Y volvimos a decir, oye, aquí está el Real Madrid, ¿no? Eso pasó entonces, ¿no? Oye, pero yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza como el máximo exponente del ruido fue la época, o sea, bueno, pues cuando sale Guardiola a rueda de prensa, ¿no? Vosotros internamente no movía nada el grupo, o sea, seguíais diciendo, vale, esto es una cosa más del espectáculo y vosotros seguís un poco a lo vuestro, o quieras que no un poco en el día a día, porque al final, como tú dices, hay espectadores, hay gente que os escribe en redes, hay gente que os sigue, no os impactaba aunque fuese levemente. Sí, claro que impactaba. Nosotros veíamos todo y o sea, quiero decir, no estábamos para nada aislados. Lo vivíamos, digamos, todo lo de fuera lo vivíamos como lo viviríais cualquiera de vosotros, como lo viviría cualquiera. Pues con expectación, a veces hasta divertido. A veces pues te juntabas a ver la rueda de prensa de tu entrenador y a ver por dónde salíamos, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues formaba parte, pero luego se podía utilizar eso, pues, artificialmente para inflamar los ánimos del equipo antes del partido y demás. Pero realmente no era lo que tenía peso. El peso lo tenía que nos enseñaron, digamos, el valor de la victoria. Y nos enseñaron que la victoria a veces estaba en la derrota y que a veces, y viceversa, ¿no? Que a veces perdías, o sea, que a veces ganabas y habíamos dado un paso atrás, ¿no? Y que a veces perdías y que habías dado 2 pasos hacia adelante, ¿no? El día que perdimos 5-0, o sea, parece que el entrenador era una máquina de insultar y de echar broncas y de apretar y demás, pero el día que perdimos 5-0 lo que nos dio fueron varios días libres, nos dijo que fuéramos a los restaurantes al día siguiente y que discutiéramos con cualquiera que nos dijera algo, ¿no?
Y nos prometió que les íbamos a ganar ese año al Barcelona. Sí, sí. Aunque no lo creáis, este año lo vamos a ganar, os lo prometo. Si no, me voy. Y es verdad que les ganamos, ¿no? ¿Les ganamos por eso? Pues no y sí, ¿no? Quiero decir, es una actitud, un comportamiento, algo que yo por lo menos aprendí ahí, ¿no? Y que intento utilizar. Yo no pretendo ser como Mourinho, pero al 100%, pero de vez en cuando hay cosas que me acuerdo de cosas que hacía y que me parecen relevantes.